Bueno, estamos aquí porque nos han invitado ¡Qué de A fuerte! Planeta al podcast hablando de cine y más. Y más. Y más que vamos a hablar porque estamos, deseando ya que se estrene, que llegue a las salas de todo el país. Sí. ¿Cómo es? A una isla, A de, una ti. Isla de Ti. Este 10 de abril la Madre tenemos mía. ya en todos los cines de España. 10 de abril, 10 de a una abril. Isla de Ti. Sí. Tú y yo, Estrella, ¿Tú y yo? y te quiero. ¿Y te quiero? Hemos tenido el privilegio. El privilegio. De poder haber visto ya la película, de Sí. haberla disfrutado. De haberla disfrutado, Ha maravillosa. sido una fantasía, yo me lo he pasado genial, A mí me ha encantado. divertidísima y sobre todo, claro, lo que nos atañe aquí es una comedia romántica. Hecha Hecha- en producción totalmente española, hecha, grabada además en España, con actores. En las Islas Canarias, en estas las maravillosas Islas Islas Canarias. Canarias. O sea, chica. Y además con temática LGTB. Que Claro. por fin, cariño, madre mía, lo que está costando que la temática LGTB llegue un poco Llegue. a este género, al mainstream sobre todo. Sí. Y se quede, ¿no? Que Y no se sean quede. pequeños ejemplos. Y yo espero que esta película se convierta un poco en esta especie de primera lanza. Sí, exacto. En la que de repente pues tengamos muchas más comedias románticas. Que gracias a ella, esperemos que funcione bien y que gracias a ella podamos tener muchas más comedias románticas con temática queer, ¿no? En España. Exactamente, porque lo necesitamos. Y sobre todo eso, ¿no? Que sean comedias románticas, porque realmente es una cosa que. Claro, o sea, cuando nos decían que veníamos al podcast y tal, ¿no? Para hablar sobre comedias, comedias románticas LGTB en España, era como, wow, Digo, pero chica. ¿cuáles? ¿Cuáles? ¿No? O sea, claro, son poquísimas, ¿no? Las que tenemos, porque al final realmente sí que es verdad que hemos tenido cosas como queer y LGTB en el cine español, ¿no? Pero mayoritariamente están atravesadas por el drama, tal. por lo social, ¿sabes? Por este tipo de cosas, ¿no? Que al final comedias románticas como tal, No tenemos. poquísimas, Poquísimas. ¿sabes? O sea, claro. También es verdad que es lo que tú dices, que al final el planteamiento de la persona LGTB siempre se plantea desde el punto de tener el secreto, estar en el armario, Un armario. el drama, Sí. la aceptación. Y lo guay que tiene A una Isla de Ti es que todo eso desaparece por completo y ya tenemos de repente a los dos personajes principales que son el padre. Claro, o sea, podría verse El una comedia padre y romántica. el mejor amigo Claro. de la muchacha, la pobre, mi niña. Que se podría haber hecho tranquilamente con temática heterosexual, Claro. ¿sabes? O sea, que bueno, que de hecho es una trama, ¿no? Que ya hemos vivido muchas veces. A lo mejor un padre o una madre lía con el amigo o la amiga del hijo o la hija. Totalmente. Pero de repente aquí, pues claro, lo principal, ¿no? Es ese padre con ese mejor amigo y que se tome como de una forma tan natural que incluso Tony, el papel de Tony Acosta, ¿no? De Famara, que lo diga como, mi amor, La tu padre madre. y yo. Hay un momento muy, muy determinante que yo creo que no es spoiler, porque es casi al principio Sí. de la película, que es cuando de repente los dos personajes principales, el padre y el mejor amigo, se conocen, se han liado y se descubren el enredo Sí. de quién es cada uno. Que claro, el padre le dice, no tenemos que decirle nada a mi hija. Y el otro le contesta, pero si no te voy a sacar del armario. Y dice, no, tranquilo. Sí, ella ya sabe que soy bisexual. Bisexual. Eso me gustó Esto mucho. a mí me pareció, fue como un wow. Porque creo que muchas veces damos por sentadísimo que en cuanto un chico se lía con otro chico, en plan, son gays, Ya. ¿no? Y de repente que este hombre dijera, no, si mi hija lo sabe que soy bisexual, es bisexual. como, ¿ah? Qué interesante. Que además tenemos un personaje, con lo invisibilizado que está la bisexualidad, ya no solamente dentro del cine, sino socialmente. Dentro del colectivo también. Dentro del colectivo, que muchas veces se nos olvida que esa letra existe, ¿no? Exacto. Claro, cuando dijo, no, yo es que soy bisexual, fue como, ¡ay! ¡Qué guay! ¡Qué rico! ¡Qué rico! Y qué bien que la hija ya lo sepa y todo. O sea, Sí, que nos ahorremos todo el drama de salida, entrada del armario. Claro, o sea, es etc. precisamente eso lo guay, ¿no? Que no tenemos no está ese drama, ¿no? Atravesado, ¿no? De Exacto. tengo que salir del armario, tal, ¿no? O sea, aquí el drama viene porque me gusta tu mejor amigo. Exacto. Que a ver cómo te cuento yo esto, ¿no? A ver cómo ¿Alguna lo vez has encajas. estado tú en esa situación? En enamorarte del padre de alguna amiga. No. Yo vengo de una generación en la que los padres de mis amigas no son bisexuales Bueno, siquiera. yo he visto a algún padre de alguna amiga que le he dicho, oye, cariño. Hombre, si que yo quisiera, eso ya, ahí ya podemos hablar de otra cosa. Pero que lo sea, ya ahí se me escapa. Y qué bonito todo Canarias, Sí. estas islas maravillosas. Sí, creo que también que se hagan producciones ayer, justo cuando estuve en la premier, daban muchísimo las gracias, ¿no? A que se hicieran producciones allí en Canarias, que se pusiera, ¿no? En valor ya no solamente el paisaje, sino también la gastronomía canaria, ¿no? Que se tuviera en cuenta
¿Verdad que es muy importante la gastronomía en esta película? Muchísimo, muchísimo. Es ¿no? Es como muy principal. Y me pareció muy bonito, ¿no? Que se haya centrado en las Islas Canarias. Y que se dé un poco más a conocer también. Creo que además dentro de lo que es nuestra comunidad del colectivo LGTB tenemos como muy presente que Canarias no tenemos como el más paloma. En plan, como toda la parte de fiesta, claro. ¿Sabes? Y es como, no, qué guay, porque también es muy bonita descubrir Canarias. Su cultura propia. Claro, su cultura propia. Más allá del turismo masificado. Claro, de lo autóctono, ¿no? La gastronomía, el paisaje, unas montañas. Un mojo picón de repente. Claro. Muy bonito. Bueno, más cositas de la peli. Pues estoy pensando ahora mismo, pues en este momento de los amigos también, que tienen ahí este enredo también entre ellos. Sí. Y hay un personaje entre los amigos que nos toca muy cerca, que es este momento Drag, obviamente, de Carlos González. Carlos González. Que está maravilloso, la verdad. Yo no sé, no vamos a desvelar no, es que claro. De qué personaje. Claro, no quiero hacer spoiler, pero... Es impersonator. Claro, hace impersonator, ¿no? De un personaje que yo creo que también ha marcado mucho a nuestro las bolleras, claro, a las bolleras de este país. Y de Canarias sobre todo. Sí. O sea, me parece... Guiño, ¿no? Ahí yo creo que ya... Si alguna ya está viéndonos, ya sabrá de quién estamos hablando. No es complicado. Pero vamos a dejarlo para que vayáis al cine y lo descubráis vosotras mismas. Sí, porque ese momento impersonator de verdad que es hilarante, ¿eh? O sea, es increíble. Yo quería también, pues, aprovechar un poquito esta oportunidad que nos ofrece de A Planeta en su podcast para hablar, pues, si quieres, de otros ejemplos que aunque no hayan sido comedias románticas como tal, porque ya hemos hablado un poco de esta problemática de falta de visión, ¿no? De visibilidad en las comedias románticas. Siempre el personaje gay ha sido un poco el amigo. Sí, el amigo. Ahí sí que hemos aparecido un poco. Sí, en papeles secundarios y tal, sí que es verdad. Bueno, ya no solamente gay, ¿no? Sino, por ejemplo, Almodóvar sí que es verdad que ha hecho mucho por la visibilización de nuestro colectivo. Pero fíjate que siempre que Almodóvar habla o pone en el centro a personajes gays, en este caso, es para películas dramáticas. Sí. ¿No te has dado cuenta? Totalmente. Porque las películas más comedia, más divertidas, siempre son mujeres. Mujeres divertidísimas. Sí. Al borde de un ataque de nervios. Todas. Pero, por ejemplo, de repente, sus películas con hombres, con protagonistas hombres, estoy pensando en La Ley del Deseo, por ejemplo, un dramón. La Mala Educación, otro dramón. Es como, chica... Bueno, sí... Yo soy muy apologator de Los Amantes Pasajeros. Vale. Y me encanta que en Los Amantes Pasajeros, aunque no es comedia romántica, pero tenemos esta comedia divertidísima de los azafatos del avión, que son Javier Cámara, Raúl Arévalo y Areces, que están divertidísimos los tres y te llevan toda la película. Sí. Además, yo digo que soy apologizer de Los Amantes Pasajeros porque es una película que no terminó de gustar mucho a la opinión pública. Sí, o sea, dentro del universo, ¿no? Almodóvar es un poco como... Pero a mí me encanta y además me encanta ese punto marica de los tres. Sí, es divertido. Que es muy divertida y que también me transporta totalmente a los 90, que es cuando yo creo que la comedia romántica vivió este auge, ya no solo en España, sino a nivel mundial. Y pues no puedo dejar de pensar en las películas de Feliz Sabroso de Iñayaso, Perdona Bonita. Yo creo que es la película en la que todos pensamos cuando hablamos de maricas y los 90. Perdona Bonita, pero Lucas me quería a mí. Con esas tres locas compartiendo piso y peleándose casi a muerte. Por Alonso Caparrós. Alonso Caparrós de los 90, que no es que esté mal ahora él. No. Que ahora igual nos hacíamos un Isla también con el Parampapito, pero en los 90 Alonso Caparrós... Sí, era potente. Fuerte, era potente. Sí, yo creo que es eso, ¿no? Lo que pasa que era justo lo que decíamos, que sí que es verdad que tenemos como momentos de cine que igual son también dentro de la comedia y que sí que abarcan al mariquita o a lo LGTB y tal, pero que son un poco más caóticos, ¿no? Más comedia pura y dura que más que comedia romántica, ¿no? Al marica no se le ha dejado enamorarse todavía, podríamos decir. No, que tenga como su momento de papel principal en el que simplemente se enamora, yo creo que de repente sí que es verdad que lo he visto en una isla de ti, pero es verdad que no ha tenido como su momento, ¿no? Son cosas que igual sí que es verdad que en las series
creo que a lo mejor sí que hemos tenido un poquito Un más de poquito trama. más, ¿eh? Ha habido ese personaje, pues, físico-química, por ejemplo, Claro. Javier Aquí no hay quien Calvo, viva. haciendo de Fer, que yo creo Exacto. que marcó una Sí, generación a mí completa. eso me marcó viva. A mí yo fíjate que siempre me gusta de recordar, porque Sí. yo, fíjate, la fiebre físico-química sí la viví. Yo ya Sí. estaba en la universidad, pero la viví. Muy bien. Me hice yo la teenager en ese momento. Y yo recuerdo que era también en la época en la que empezaban a surgir ya como los chats Sí. de las propias programas, de las propias cadenas que empezaban a fomentar un poco que el público, como comentara, ¿no? Este momento transmedia que se empezó a fomentar a finales de los 2000. Y recuerdo que hicieron como una encuesta de cuál es tu personaje, tu pareja favorita de la serie. ¿Ah, sí? Y Fer y David, Y David. que eran Javier Calvo Sí. y Adrián Rodríguez, salieron en el podium. Sí. O sea, todas las niñas estaban locas. Bueno, Aparte claro. Cabano, tal, no sé qué. Bueno, pero claro. Fer y David eran unas Es de que las parejas más... era un momento pareja muy idílica, ¿no? Sí, la verdad. O sea, como ese momento Fer con un poco más el tímido, ¿no? Tal, no sé cuánto. Y el otro como más así machote. El macarrilla de clase. Sí, heteropassing, ¿no? De Claro. repente. O sea, ahí estábamos tan locas. Pero sí que es verdad que, claro, se nos ha dado un poco más de trama, ¿no? En series, pues estos rollos. Aquí no hay quien viva. En Merlí también ha tenido como un poco su trama propia, ¿no? Claro, que bueno, que tuvo su spin-off Bueno, con claro. el personaje de Carlos Cuevas, Sí. que era bisexual, o sea, Sí. era bisexual totalmente. Entonces sí que es verdad que a lo mejor en el mundo series sí que hemos tenido, ¿no? Como un poquito más de presencia. Pero sí, pero volviendo al cine, es verdad que ha sido todo bastante como atravesado por ejemplo, si nos vamos a lo más atravesado por lo social, igual sí que tenemos a Carmen y Lola, ¿no? Sí, tienes ese momentito ahí, pero es que sí, claro, seguimos metidos en el drama total. Claro, en una cosa- Estas dos gitanas enamoradas. Claro. Bueno, me estoy acordando ahora, por ejemplo, de... A mi madre le gustan las mujeres, no sé si tú eras muy jovencita en ese Sí. momento. O sea, mira que a mí el cine me gusta mucho, entonces sí que es verdad que vuelvo mucho al Es como cine. muy de principios de los 2000. Vale. Creo que era Rosa María Sardá. Que, increíble, claro, guau. pero ahí volvemos un poco a la trama que comentábamos antes, de repente una madre que tiene que salir del armario con sus hijas para decirles que se ha enamorado. Claro. Era una comedia muy divertida, de enredo y tal, porque luego las tres hijas, cada una tenía como su momento de tener que aceptar a la madre, ¿no? Es un poco la inversa de lo que solemos Claro. estar acostumbrados, que suele ser los hijos los que salen del armario. Sí. Pero bueno, ahí teníamos ese momentito cómico. Claro, es que también tenemos, o sea, también es verdad que dentro de lo que es temática LGTB, Almodóvar, por ejemplo, ha abarcado mucho al gay y ha abarcado mucho a la chica trans, pero es verdad que pues, justo cine como de lesbianas, igual es que tampoco tenemos tanta representación. Igual luego también se me ocurre La amiga de mi amiga, Por ejemplo. ¿sabes? Pero claro, es verdad que además, o sea, justo es verdad que el público sáfico lo tenemos como mucho más olvidado. Entonces, claro, al final también por ahí tendríamos también que seguir. Hay una película ampliando. que yo sé que tú te gusta bastante, que es Sí. Me siento extraña. Uy, me siento extraña a mí, o sea, loca. Es verdad que no tiene nada de comedia. Claro, a ver, nos vamos un poco ya a lo que vivimos desde el mundo marica. Yo Claro. cuando hablo de marica quiero aclarar que para mí marica es algo ajeno. Exacto. Sí, o sea, abarca a todo el Abarca colectivo todo el LGTBIQA+. colectivo, marica, todo. Yo Sí. siempre uso esa palabra como algo ajeno totalmente Sí. que abarca todas las letras de incluso a heteros también, Sí, heteros sí, muy sí. maricas que les encanta, que además todo perfecto. Pero hay una cosa como que un gusto camp Sí. y una reapropiación que nos gusta hacer a nosotras. Y entonces yo creo que Me siento extraña, que es esta película mítica de la transición, Sí. del destape, con Bárbara Rey por un lado y Rocío Dúrcal por el otro. Increíble, es que claro, o sea, amor. Que claro, en ese momento es una película hecha a ojos heterosexuales Totalmente. para los hombres machistas, para consumir de alguna forma esa morbo Esa de la desnudez y vedette ese con la sí. cantante. O sea, también, sí, o sea, también el morbo, pero esa Claro, desnudez, pero- ¿sabes? Del momento. Aquí viene Claro. cuando años después las maricas nos la reapropiamos Hombre. y nos parece una película divertidísima, divinísima. Sí. Es un poco Home Invasion Sí. de terror. Es que. Pero con Bárbara Rey y Rocío Dúrcal Claro. haciendo la tijera, o sea... Es que como no querían que las maricas nos reapropiásemos de esa película con Rocío Dúrcal y Bárbara que Rey. estaba ahí puesto. Desnudas refregándose, o sea, amor. ¿Cómo decirte? Pobrecita mi Rocío Dúrcal, que luego renegó mucho de ella. ¿Sí? Bueno. Porque le pilló justo en la etapa de antes de ser cantante de boleros y tal, Claro. de irse a México. Ya. Entonces ella estaba un poco... que lo hizo
Por necesidad. Por necesidad. Sí. Por intentar encontrar... Hay muchas películas que nuestras grandes divas tienen que hacer por necesidad para pagar facturas. Chica, es lo que hay. Y es lo que hay, El no mundo pasa del arte. nada. Así estamos nosotros Tiene esa también a cosa. veces, es que no pasa nada. Bueno, hay una película que no quiero dejar pasar la oportunidad porque yo creo que sí que se ha quedado un poco olvidada. Sí. Hablando de comedia, hablando también un poco de la transición, Mariano Ozores, obviamente es uno de estos grandes cómicos y sobre todo productores de comedias. Sí. Y hay una, fíjate, que hizo en los 80 que se llama Capullito de Alelí. De Alelí. Protagonizada por José Luis López Vázquez y Jesús Puente, que Jesús Puente era gay en la vida real. Sí. Aunque luego, pues, Bueno, no se supo es que tal. era la época, Era la claro. época. Pero hacen de una pareja que se conocen por correspondencia, que era un poco el Grindr de antaño, Sí. pues era la correspondencia de las revistas y tal, la revista Part y tal. Y se citan para conocerse un 23 de febrero de 1981. Ahí queda eso. Ahí queda eso. Es una comedia muy divertida, sale Gracita Morales también por ahí en medio, y muy divertida, muy alocada, y me da penita que se ha quedado un poco olvidada, Sí. y fíjate, he dicho, pues mira, ahora que vamos a hablar de comedias románticas Pues sí. LGTB, voy a volverla a traer a la palestra, Pa'lante. porque yo creo que es de esas películas que merecen un revisionado y una reapropiación Sí. propia. Una vuelta, ¿no? A enaltecer ese... Una vueltita. Que durante mucho tiempo yo creo que también el cine español había mucha gente que lo ha menospreciado, ¿no? Ujú. Y tenemos como auténticas joyas que merece la pena, ¿no? Como revisitar y volver a traer de vuelta, Ujú. claro. Exacto. A mí, hablando de justo de antes que estábamos con estas tramas lésbicas, yo encantada, enamoradísima de La Llamada. Que sí que es verdad Hombre. que ya igual va más a lo musical. Marca una generación también, Totalmente. La Llamada. Pero claro, dentro de lo que ya es, sí que consideraría un poco comedia romántica, ¿no? Aunque está bastante atravesado Comedia por... musical romántica. Sí, comedia musical romántica. Y Es el tenemos... momento de las monjas. Claro, de... Una monja boyera siempre nos ha gustado mucho también en el cine español. Totalmente. No, pero de verdad estoy pensando, por ejemplo, en Extramuros, una película de los 80 Sí. con Carmen Maura y Mercedes San Pietro haciéndose un boyerazo. Y tienes también, es verdad, y tienes a Aurora Bautista como la madre de convento, madre superiora, Sí. que las quiere acabar con ellas. Bueno, pero volvamos a La Llamada. Que yo me voy, me hablas de monjas lesbianas No, y yo me voy. claro, nena, normal. Volvemos a La Llamada. Claro, volviendo a La Llamada, tenemos como ese momento, ¿no? Esa trama entre Susana Romero y Milagros, ¿no? Que se dan cuenta que la monja ya no quiere ser monja, que igual es lesbiana, la otra se da cuenta que es lesbiana y que está enamorada de una monja. Claro, ahí tenemos también... Y esa sí que te diría que igual sí que es verdad que es como más puramente comedia romántica dentro de lo que tenemos dentro del cine español. Sí, podría ser un cogerla así, ¿no? Sí. Luego también hablando de comedias musicales, como tú has apuntado, claro, no podemos dejar pasar por alto una de las éxitos del cine español que fue El otro lado de la cama y su Sí. secuela, Los dos lados de la cama, que al final también sobrevolaba un poco ese lema de que todos somos bisexuales, Sí. ¿no? Aunque a Guille Toledo y a... y a Alterio era, ¿no? Le costaba un poquito más entrar por la tal, pero las protagonistas femeninas, Sí, ahí estaban las dos a tope. sí, sí. Así que yo claramente. creo que también un poquito incubar esa idea de que todos somos bisexuales nos lleva de repente a Una isla de ti Sí. con este protagonista fantástico. Sí, con ese padre bisexual. Sí, sí, tal cual. Qué bien agilado, qué bien ¿Has agilado, qué visto, hija, maravilla. La hilandera. Sí, nos lleva un poco a eso, ¿no? Creo que es bonito el poner en valor, ¿no? A los bisexuales, como habíamos dicho antes, porque es que ya te digo, o sea, hay muchas veces que se nos olvida, que los pasamos por alto, que quedan como súper invisibilizados y es verdad que ostras, es una letra más de nuestro colectivo. Totalmente. Y muchas veces que parece que somos solamente maricas, bolleras y transexuales. Y pobrecitos míos, se queda la B por ahí perdida. La B hay que reivindicarla más, sobre todo porque Sí. al final es beneficioso para todos nosotros, Claro. ¿no? Es una visibilidad que tenemos y que hay que fomentar también. Sí. De todos los puntos, porque a lo mejor hay gente que se siente bisexual, pero le da miedo de repente, ¿no? Que le juzguen, pues, como directamente como marica o lo que sea, que tampoco hay que tener miedo a eso porque no pasa nada, no es nada malo. Aquí estamos nosotros para demostrar. Exacto. Pero bueno, pues nada, a ver Sí. si ojalá que A una isla de ti se convierta en ese faro, ¿no? Un en la poco. primera de muchas. En la primera de muchas Sí. comedias románticas. Y que no hace falta tampoco que sean excelentes películas que vengan a salvar el séptimo arte. Claro. Ni qué tal. Si es que, anda que no nos habremos tragado
comedias románticas tontorronísimas de Estados Malísimas, Unidos, claro. americanas. Americanas En Antena 3 de sobremesa. Claro. Y seguimos. O sea, Y mientras los heteros tienen todas esas morrallas de películas, nosotros tenemos que ir con migajas y celebrando, por fin, que el día 10 de abril, por ejemplo, se estrene una después de a saber cuántos años. a saber cuántos años. Sí, sí, no, totalmente. O sea, al final creo que también es muy importante reivindicar eso, ¿no? Que no hace falta que sea una película que, nos haga pensar en lo trascendental de lo que tienen que vivir los homosexuales, tal, no sé cuánto. No, amor, no pasa nada. Claro, no Si hace falta ser activista 24/7. Claro, no hace falta. Si lo mismo lo único que pedimos son comedias románticas, igual que tenemos a Superagente no sé cuánto y no sé y con Julia Roberts y no sé quién, pues chica, pues ya está. Déjame de Julia Roberts, que yo encantadísima, me encanta Julia Roberts, pero déjame de Julia Roberts y vamos a empezar a hacer pues esto, pues comedias románticas Claro. en las que los protagonistas sean abiertamente LGTB y Por ejemplo, una Pretty Woman, pues con dos hombres. Claro. De repente, ¿no? Claro, Un o poco- sea- igual ahora no está tan bien visto, ¿no? Ya, Esto de igual repente. Pretty Woman, bueno, venga. Pero claro, creo que es importante porque al final de poder tener este tipo de cine, nace que luego las nuevas generaciones cada vez tengan un poco más de referentes. Exacto, ¿no? yo creo que es lo bueno de A una isla de ti, que es la naturalidad con la que trata también Sí. el ser miembro del colectivo. Claro. Miembro, que parece esto que tenemos que tener Ya, carné. carné. Pero bueno, Si no te has sacado el es carnet. esa naturalidad con la que el personaje de Tony Acosta, por ejemplo, que es la madre, que es un poco, yo creo que en otra película quizás sería el personaje más agraviado Sí. y el más delicado en ese sentido, como más villano, y al final aquí es el personaje más divertido, Sí. con ese punto más loquito, más... bueno, tenéis que verla porque está Sí, es divertidísima. increíble. Y además, con esa naturalidad con la que vive, pues por un lado, la bisexualidad de su ex marido, ¿no? Claro. Por otro lado, todo lo que ocurre a su alrededor con Carlos haciendo... Sí. Pero Sí, bueno. O sea, creo que es muy importante. Creo que precisamente por eso me gusta tanto el papel de Tony Acosta, independientemente de porque sí que es verdad que a mí la comedia me tira mucho y es verdad que recae mucho la comedia en ese personaje. Creo que lo bonito, ¿no? Es que, como tú bien decías, podía haber sido el papel más dramático igual, porque hubiera sido una mujer que, a ver cómo puede ser que mi exmarido se esté liando con un hombre y en la casa y ¿sabes? Y que fuera como una cosa como muy Total. sufrida y que sin embargo fuera como rollo, le cogiera la mano a la hija y le dijera, mi amor, si es que yo el día que miré a tu padre y me di cuenta que no, que es que éramos amigos, que es que no pasa nada, que tu padre es bisexual, que tu padre... Y Ya además, sabes. celebrar también, que es una cosa muy importante, la diversidad de familias Sí. que pueden existir. Aparte de el matrimonio de hombre, mujer, hijos, pues también, pues de repente, pues dos mejores amigas tienen un hijo y no pasa nada. Claro, y no pasa nada. Sí, eso también me parece como muy bonito, ¿no? El reivindicar, pues eso, pues las familias no normativas. Exacto. Que de repente, pues sea como, pues chicas, es que no pasó nada entre tu padre y yo, no nos divorciamos porque nos peleáramos, sino somos un hombre, una mujer, nos hemos dado cuenta que, mira, pues tuvimos una niña y ahora ya, pues tampoco funciona mucho la cosa, pero nos seguimos llevando muy bien y seguimos teniendo una relación Exacto. muy bonita y seguimos creando a nuestra hija Exacto. desde el amor común y mutuo que tenemos hacia ella, pero no por eso, ¿sabes? Tenemos que, o sea, le hacen un poco entender a la hija, ¿no? Totalmente. Bueno, no por eso vamos a volver, mi amor. Yo siempre lo digo, que al final comunicarse y hablar con tus parejas y hablar con tus vínculos Sí. es lo mejor Es lo más que bonito. todo, para entenderse sobre todo. Sí. Y para vivir en este mundo que nos ha tocado vivir, Estrella. Sí, hija mía. Sin comunicación no llegamos a ningún lado, la verdad. Totalmente. Entonces yo creo que sí, tiene la película al final tiene como esas varias aristas, ¿no? Que puede tratar que son interesantes, que son bonitas. Pues nada, Estrella, no sé si quieres comentar alguna película más. Pues no lo sé si se me ha quedado ninguna en el Algo en el tintero. tintero. Yo estoy encantadísima con todas las que he soltado, así que chica. Yo fíjate que hay una película que sí que quiero también reseñar, que se llama Cachorro, no sé si la conoces. Es como me de finales suena de los 2000. muchísimo, muchísimo. Y ponía en la palestra, sobre Ah, sí, todo, sé a cuál la es. comunidad Bear. Sí, a la comunidad verde. Que ahora se sí. ha pasado un poco de moda ya esto Sí, de tal. tuvimos ese momento en el que, ahora vamos a darle como un montón Hubo de ese momento visibilidad como de que a las todos, osas. ¿no? claro, que era como de osas, ¿no? De Sí. hecho sale la prohibida en la película. Sí, como no, claro. diva y diosa de... Y fíjate que aunque no sea una comedia romántica, era una comedia muy divertida en la que se presentaba también lo que estábamos diciendo, ¿no? Esto de familias no normativas de repente, y era pues un tío homosexual que tenía que hacerse cargo de su sobrino por circunstancias ajenas. Sí. Y era un poco como chocaba esa especie de lo que el tío creía que su sobrino necesitaba, Claro. que era como una especie de estabilidad
un poco ficticia frente a la vida de, pues, marica que llevaba el tío, y luego es como, no, si tienes que darte cuenta de que no, que al final, desde tu propia vida marica, puedes criar a una persona, Claro. una criatura, desde la libertad, desde el amor y desde el cariño. Y era una película que, vamos, que daba gusto verla. Es verdad, madre mía, se me había olvidado Ujú. por completo, ¿eh? Yo creo O que sea, todas estas películas que ya te digo, han ido como cayendo, Sí. hay que rescatarlas Hay que todas rescatarlas. y hay que hacer algo Sí. con todas ellas para que no se olviden. Hace poquito también estrenaron Pillion, que no sé si has tenido la Ujú. oportunidad de ya verla. La he visto, la he visto. También me parece un poco controvertida, ¿no? Pero me parece como también bien que se haga una película con una temática tan como controvertida, ¿no? Que la gente de repente con Sí. el BDSM es como Y que está fuera bueno, un poco que funciona, de tal. lo que el mainstream, ¿no? Claro. Lo que el público general Sí. entendería. Entendería. Que sea una cosa como Claro. tan indie Mm. y que a la vez de alguna manera también se visibilice, ¿no? Que bueno, que también, o sea, bueno, desde mi punto de vista, ¿no? También hay como momentos como igual un poco más duros, de malos tratos incluso, de una relación un poco tóxica a veces. Bueno, es ¿no? un Dentro poco de- ese nacimiento del sentimiento sumiso Sí, en una persona que nunca lo ha vivido. claro, que nunca lo ha vivido. Entonces tienes que... también es como pues, cuando te enamoras por primera vez. Claro, el cómo manejarlo, sí. Claro, que tienes que aprender y entonces del sufrimiento a lo mejor de que te han roto el corazón, pues ya sabes que la siguiente Vas vez aprendiendo. a lo mejor no te la rompen tanto. Ya. El corazón, A lo, a lo mejor. a lo mejor porque, La bata de cola. porque para caer para tropezar con la misma piedra somos expertas, pero sí, totalmente. Pero bueno, mira, fíjate que lo que yo pensaba viendo la película, Pillion en este caso, era ¿qué estará pensando la señora que va a las 4 de la tarde a su sesión de cine de los viernes? Ya. Y no me refiero al Almodóvar, me refiero a las señoras de verdad con el cardado, que se tragan lo que les echen Ya. y que habrán entrado pues porque han puesto esta película de estreno y dicho, venga, vamos con las amigas. Pues guapa, no vea. Me encantaría al salir del cine preguntarles qué le ha parecido. ¿Qué le ha parecido, señora? ¿Qué ha Una opinado de entrevistita. esto? Y bueno, también me encantaría el 10 de abril ir a la salida de esta Sí. sesión y preguntarle a la señora qué le ha parecido a Una isla de ti. Sí. Sería bonito, ¿eh? Sería bonito. como acción preguntarle a la gente que vaya un poco perdida, ¿no? A ver la película. Eso, porque a los que ya vamos ya sabidas Sí, de casa, a las que ya pues venimos- hija, ¿qué vas a decir? Exacto, porque vas a decir. Pero no, a la que no es público objetivo, a la que no es target, de Sí. repente. Creo que también eso es bonito, y ya con esto ya de verdad que acabo. Pero creo que también es bonito, ¿no? Que precisamente haya gente que sea aliada o que no sea de dentro del colectivo, pero que vea esta película y a través de esta película pueda entender un poco mejor cómo funcionan una relación entre un hombre y un hombre, ¿no? Que deje de demonizarla, entre comillas, y que entienda que simplemente son dos personas que, oye, mira, han tenido cierta atracción y ya está. para adelante. Y si no, pues que disfrute de la comedia. Exacto. Y ya está, que se se extraiga ría un con- poco, que claro. piense que en vez de un guiri se está enamorando de una tía y ya Y está. ya está. Pues nada, ya sabéis, chicas, a partir del 10 de abril en Sí. todos los cines de España, a Una isla de ti. A Una isla de ti, ya Así la que tenéis. nada, id a verla y contadnos en los comentarios qué os ha parecido. Sí, ¿Lo dejamos aquí? perfecto, ¿no? Pues nada. Pues nada, un Caneli besito muy grande. besos. Ella es la Caneli y yo Ella Estrella es Extravaganza. Extravaganza. Y Chao, gracias guapas. a Dea Planeta por habernos ofrecido Pues sí. este espacio para hablar pues de cine. Hablando de cine. Y mucho más. Y más. Chao.